estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de bloomberlinia.com, y hoy les traigo una entrevista especial con Sebastián Mocorrea, presidente de Argencon, una entidad que nuclea empresas de servicios vinculados a la economía del conocimiento. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Hola Sebastián, bienvenido a la Estrategia del Día Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo y estar acá en el podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, para comenzar, me gustaría pedirte si puedes comentarle brevemente a la audiencia cómo llegaste a presidir Argencon, qué es y un poco de tu trayectoria. Bueno, presidir Argencon, en realidad me llamaron cuando yo salía un poquito de ser ejecutivo en YPF, pero yo había sido fundador de Argencon. Hace 11 años, un grupo de ejecutivos fundamos Argencon. Yo en ese momento volvía de estar trabajando en Europa con IBM, había terminado el assignment, y digamos, era un grupo que estaba todo vinculado más que nada a tecnología y a BPO, y que estaba muy, muy fascinados por cómo en los primeros 10 años, digamos desde los 2000 para acá, se había generado el tema de exportación de servicios de conocimiento de la Argentina, ¿no? De la nada. Y un poco para eso fundamos en ese comienzo Argencon, para visibilizar eso que nos estaba pasando. Yo en ese momento estaba, como te dije, en IBM, pero bueno, Hewlett Packard, Accenture, bancos, todas compañías que tenían diferentes tipos de servicios de exportación del conocimiento, nos juntamos para ese grupo. Y bueno, yo después un poquito me alejé porque entré a YPF. Yo tengo como 30 años de vida ejecutiva, 18 en IBM, que pasé por muchos lugares del mundo, y después estuve 4 años, fui vicepresidente ejecutivo de YPF, y bueno, cuando terminé esa etapa, a fines del 2020, ahí ya casi pospandémico, te diría, me llamaron para tomar este puesto, ¿no? Y hoy son aproximadamente 25, más de 25 empresas, ¿correcto? 45. 45. Ok. ¿Y cuál es la función central de Argencon? Mira, las 45 empresas, o sea, Argencon, su foco, como te digo, está en lo que es la economía del conocimiento. O sea, son todas empresas que ven en el proceso económico cuando el conocimiento es más importante que la materia prima, es más importante que nada. Entonces, ese te diría, vos decís, ¿quién es candidato para estar en Argencon? Ese, que puede tener un producto, pero el conocimiento o el uso de tecnología para usar conocimiento es la clave. Entonces, ese grupo de compañías, que es un grupo muy variopinto, porque vos tenés las típicas de tecnología, que son socias de Argencon hoy, Microsoft, IBM, Accenture, Mercado Libre, Globant. Tenés todas las que tienen centros de servicios profesionales, es decir, contadores o abogados o administradores que trabajan para el exterior. Accenture tiene un grupo muy grande, pero ahí tenés EY o PwC. Hay compañías que tienen centros de servicios acá de gente que trabaja en la Argentina, pero para el exterior. JP Morgan tiene 3.400 personas. Exxon o Chevron, las dos petroleras, entre las dos tienen más de 3.000 personas. Y después tenés la gente de todo el universo de biotecnología, de farma, que Vago es una de las empresas socias, y también las compañías que hacen contenidos y lo exportan digitalmente, como Paramount o Mundo Loco, que es el estudio de animación que está haciendo la miniserie Mafalda, ¿no? Entonces, todo ese universo nos juntamos. ¿Para qué nos juntamos? Primero, para visibilizar que la tercera fuente de exportación de la Argentina es esto, que nadie ve. Digamos, si vos hablas de la industria automotriz, la gente lo tiene en la cabeza. Si hablas del campo, obviamente. Pero cuando hablas de economía del conocimiento, la gente tiende a pensar Globant o Mercado Libre y no ven que puede ser un conjunto de contadores que están haciendo trabajos, la contabilidad de estaciones de servicio en Estados Unidos de Exxon, ¿entendés? Estaba viendo justo sobre lo que decís, 66 mil millones de dólares de exportaciones de la Argentina el año pasado, que cayó más o menos 25%. En cambio, el sector de ustedes creció más de 2% año contra año y alcanzó más de 8 mil millones de dólares. ¿Correcto? Correcto. Y de esos 8 mil millones, el 60% son servicios profesionales y el 30% es tecnología. Entonces yo te diría, así como uno tiene mucho en la cabeza que
en el mundo se consume la soja argentina, se consume el trigo argentino. Pero bueno, cuando un norteamericano va a presentar sus impuestos y esa declaración se le hicieron en el centro de servicios de EY, ponerle en Argentina, está consumiendo conocimiento argentino, ¿no? O cuando qué sé yo, un marido le compra unos aritos a su mujer en un negocio de Isadora o Todo Moda en México, bueno, está consumiendo las diseñadoras que están acá que enviaron digitalmente la solución y con un procedimiento informático también hecho desde la Argentina, ¿no? Pues Todo Moda y Isadora también son miembros de Argencom. Entonces, sí, es muy importante, pero no se ve mucho. Entonces te diría, la primera misión nuestra es cómo hacemos tangible eso que es intangible y después trabajar para lograr el despegue absoluto de esto, porque siendo una actividad que anda muy bien, paga muy buenos sueldos, tenemos entre doméstico y exportaciones casi 500.000 de personas trabajando en esto, o sea, es más del 7% del empleo de la Argentina está acá. Si comparás con otros países o ves lo que creció Argentina los últimos 10 años comparado con otros países, es muy poquito, pero muy poquito. Entonces, bueno, hay mucho para crecer, ¿no? ¿Y qué explica que hayan podido crecer a pesar de todas las adversidades que hubo el año pasado, el comienzo de una recesión que se profundizó este año? ¿Qué hace posible que el sector de servicios pueda crecer a pesar de esa coyuntura? Y te sumo para la segunda parte de la pregunta, con una macro estable y mejores condiciones para la inversión, ¿cuánto es el potencial que se puede destapar? Ok. Lo primero yo te diría que la palabra clave hoy vengo de una reunión que estuvimos con 10 CEOs de Argencon y un grupo de legisladores, puertas cerradas, charlando un poquito sobre la actividad, sobre inteligencia artificial, y los escuchaba de nuevo a todos, que son los que tienen estos centros de operaciones, que son los que consiguen estos trabajos afuera que se hacen en la Argentina. Y te diría la clave y el diferencial es el talento. O sea, la Argentina no es el país más barato. El país más barato de esto es la India. Pero la gente está dispuesta a venir acá porque tiene, un americano llamaría un fit cultural, ¿no? Porque culturalmente encaja y porque tiene muy buen talento. Eso, con un track record que ha ido bien, te ha permitido navegar las aguas de la Argentina. Muchos de estos son proyectos de varios años también, ¿no? Te dicen, por ejemplo, yo recuerdo en una época empresas acá que tenían parte de las compras de British Petroleum en Europa, se procesaban en la Argentina. Un grupo de chicos administradores, bueno, y eso generalmente son proyectos de varios años, de 3, 4 años. Entonces, bueno, tenés, como es Argentina, su volatilidad te va a dar que tendrás uno horrible, uno más o menos, uno demasiado bueno. Bueno, en el promedio, más o menos la vas empatando, ¿no? Esa te diría que es un poco la... Y después la segunda pregunta tuya, cuando vos hablás con las personas que manejan estos centros, sea, no sé, Clara Mendiberri de JP Morgan o Verónica Asla de EY, y le preguntaste la demanda, lo que te piden de afuera de gente, ¿cuánta gente más? ¿Podés crecer? ¿No podés crecer? La respuesta que te dan es filosófica, te dicen la demanda es infinita. Infinita, o sea, no hay un problema de demanda, ¿sí? Este es un mercado global de 3.2 trillones y se nota. Entonces, por ese lado, el campo para crecer es enorme. Si vos decís, bueno, ¿qué hace falta? Yo te diría, en el corto, acomodar, digamos, las condiciones macroeconómicas, que te hagas más confiable, que puedas estimar mejor estos proyectos de 3 años, puedas tener alguna lógica para manejarlos. Y eso te daría una base y te haría crecer al nivel de lo que han crecido otros países que son comparables con Argentina. Nosotros pensamos que podríamos estar en 30.000 millones de exportaciones. ¿Para cuándo aproximadamente? ¿O ese es el potencial en general? No, el potencial, ahora te contesto eso, pero te diría, es difícil porque hay que ver para cuándo están las condiciones y ahí empieza un juego de credibilidad, que es el que tiene toda la economía argentina, ¿viste? Como cuando dicen las inversiones, alcanza con el RIGI y bueno, hay muchos que tienen miedo que le cambien el RIGI dentro de 2 años. Entonces, hay un juego de credibilidad, pero yo creo que es algo que se podría llegar a mediano plazo. Digamos, no está lejos, los 30.000. Los 8.100, si volara la brecha y se blanqueara mucho de lo que hoy está fuera del radar, podrías estar ya en 9.000 y pico, y ahí son saltos. Ahora, yo te decía, la demanda es infinita. ¿Qué es lo finito?
El talento, porque acá todo es talento, eso es la otra, ¿viste? No necesitas grandes obras de infraestructura, ya ni grandes oficinas necesitas ahora que hay trabajo remoto y desde lugares. Lo que necesitas es buena conexión y equipamiento mínimo para trabajar, pero todo es talento acá. Y ahí lo que tenés es que en tecnología vas a tener un cuello de botella de talento cuando crezcas. Acordate que es el 30% de las exportaciones. En el 60% restante, que son profesiones, son profesionales, ahí tenés mucho más y hay mucho para crecer en la Argentina federal, en la Argentina profunda. Si vos ves las empresas como Globant, Accenture, PwC, tienen todas estrategias que empiezan a ser locaciones o redes de gente trabajando en localidad del interior. Ahí tenés un pool más grande y la clave es el inglés. Ahí la llave es el inglés. Entonces, si la Argentina fuera un país normal, que es la frase que usa mucha gente, hoy toda nuestra conversación sería talento. Che, ¿cómo hacemos para este talento que es tan bueno? ¿Cómo hacemos para hacerlo crecer? ¿Cómo hacemos para...? Porque no es un tema universitario o terciario, es un tema de toda la educación. El talento argentino es bueno porque su criterio es bueno, toda su educación ha sido en general buena, y eso hay un gap atrás, ¿no? Entonces va a haber que trabajarlo. Ese va a ser el gran desafío. Y parte de lo que limita de la coyuntura actual, ¿no?, es la carga tributaria, el cepo, la sobreregulación. Todo eso me imagino que estás viendo o has visto en los últimos años que frena la innovación, frena las nuevas empresas que se generan. Justo estaba viendo un gráfico que diseñaron acá en Bloomberg Línea en base a un informe de Endeavor con Banco Santander, de que desde 2018 se crearon 728 empresas de inteligencia artificial en Brasil, y en Argentina solo 83, en México 362, en Colombia 100. Entonces, parte del potencial que no estamos o no estuvimos aprovechando, ¿no? Sí, si vos vas a 15, 20 años atrás, la Argentina era casi, yo no te voy a decir que tenía el monopolio de los unicornios en Latinoamérica, pero casi. Y eso se volvió mucho más competitivo porque la Argentina se quedó un poco, o su talento empezó a desarrollarse o irse a otros países, ¿no? Que ese es otro tema. Ahora, yo pienso que eso es recuperable, pero bueno, tenés que normalizar la economía, llegar... La economía del conocimiento es absolutamente global, o sea, el mundo es la oportunidad, y vos cuanto más conectado estás, mejor te va, ¿entendés? Es más fácil. La brecha es una desconexión entre el mundo y Argentina que se expresa en el tipo de cambio, y ahí quizás es una de las cosas en el medio. La estructura de costos o estructura impositiva, cosas como la Ley de Economía del Conocimiento, han trabajado justamente en un sector, porque solo un sector muy chico de las compañías están en el régimen, por lo menos de las compañías de Argencon, pero ha trabajado justamente en eso, en reducir un poco algunos de los costos para que pudiera ser más competitiva, y de esa manera, que es lo que performaron, atraer más gente o exportar más, ¿no? Pero es todo eso lo que tenés que trabajar. Si vos ves, hay países con los cuales no tenemos acuerdo de doble tributación, entonces acá si te ponen un servicio importado no tributan, y si vos vas a ese país sí tenés que tributar, y esas son cosas largas, diplomáticas, y como la Argentina está siempre atrás de lo urgente, no suceden las cosas. Pero el mejor ejemplo, el más patético de todos, te diría, es cuando salió la ley de teletrabajo. Es casi, te diría, tragicómico. Pero vos acordate que esa ley sale justo antes de la pandemia, momentos ahí cuando comenzaba la pandemia. Nadie la había pedido, o sea, nadie que estuviera trabajando en la economía del conocimiento la había pedido. Y ahí se produjo algo dramático, como fue la pandemia, y toda esta fuerza de trabajo, esto te vuelvo a decir, 500.000 de personas fueron a trabajar básicamente a sus casas. Lo bueno de esto es que dependías obviamente de la conexión casera, y también vos pensás que en las oficinas tenés grupos electrógenos, en tu casa que no se te corte la luz. Ahora, en ese momento se puso una ley súper restrictiva, después se supo interpretar, la aplicación, digamos, fue inteligente a la Argentina, de las dos partes, pero lo gracioso es que es una ley concebida como que la empresa explota a alguien por decirle que trabaja desde su casa, ¿entendés? Y lo gracioso, tragicómico, es que terminada la pandemia,
todas las empresas dijeron, bueno, muchachos, vuelvan, que tengo acá esta oficina gigantesca con grupo electoral, y no quieren volver, ¿entendés? Y tengo que decir, bueno, por lo menos 3 veces por semana. Entonces, ahí ves un ejemplo de una regulación realmente pensada por alguien de afuera de todo este mundo, con un sentido de, che, bueno, pero ¿qué va a pasar? Hay que regular esto. Si alguien está trabajando desde su casa, hay que regularlo. Y bueno, que gracias, te diría de nuevo, a la buena fe de la autoridad de aplicación, de las empresas, se ha ido llevando, pero realmente son dolores de cabeza, errores autoinfligidos, ¿no? Mencionaste que estuviste hablando justo hoy con legisladores y CEOs, miembros de Argencon. No te pido que me cuentes, digamos, el contenido de una reunión privada, pero ¿qué es lo que le están pidiendo al gobierno de Milei en líneas generales, más allá de estos problemas estructurales que tienen que resolver para todos los sectores de la economía, ¿no? ¿Qué es lo que están pidiendo puntualmente para el sector de la economía del conocimiento? Sí, no, esto no era gobierno, ¿no? Eran legisladores Sí. de diferentes partidos, no específicamente del gobierno. Y te diría que surgió de una conversación mía con un legislador, nosotros lo hacemos habitualmente, pero el objetivo de la reunión, una reunión de hora y media, es o sea, contarles cómo es la actividad. La idea de que vayan 10 CEOs es para que vayan y cuenten. O sea que Clara Berry, por ejemplo, que es la persona que maneja este centro de JP Morgan, cuente, che, mirá, cómo surgió esto, quiénes son los 3.400 personas, hay más demanda o no. Viste, un montón decían, ¿tenían talento? ¿Tienen talento o no? Y ella dice, mirá, abrimos una búsqueda de 150 personas y se presentan de a 3.000. Entonces, cada uno va contando de estas diferentes sabores, si querés, que tiene la economía del conocimiento, cómo es su operación, cuánta gente trabaja. Y si vos decís, ¿pero les pidieron algo? No, lo que les pedimos es, hablemos, si hay alguna cosa, a alguien se le ocurre otra ley de teletrabajo, vengan, charlémoslo y te cuento, mirá, esto está bueno, esto está malo. Se habló mucho de inteligencia artificial, porque también está bueno, viste, inteligencia artificial, hay mucho académico escribiendo, y acá está la gente que está en la práctica, que te dice, mirá, ni es tanto, ni es tan poco, esto está acá, esto es lo que pensamos que va a servir, esto es lo que no. Fíjate, cuando preguntan ellos qué tipo de regulación o ley de inteligencia artificial, la visión en general de todos los que trabajan en esto es, no tenés que trabajar una ley de inteligencia artificial, como no tenés que trabajar, bueno, creo que vos lo charlamos alguna vez en una ley de energía eléctrica, digamos, si temés por las consecuencias del uso de la inteligencia artificial en engañar al consumidor, en propiedad intelectual, en el uso de tus datos, bueno, trabajarlo en la ley de propiedad intelectual, en la ley de datos, en la ley de defensa del consumidor, agravar las penas para el que use esto, como agravarías las penas para el que use, no sé, energía eléctrica para electrocutar a alguien en vez de para iluminar su casa. Ese tipo de cosas, ¿no? Pero te diría, son charlas, viste, el mundo va muy rápido. Imagínate lo que es el tamaño de la economía del conocimiento, lo que significa para Argentina. Si llegáramos a hacer los 30.000, es lo que la Argentina exporta en su complejo de soja. O sea, estás con un motor gigantesco ahí. Y Polonia lo hace, digamos, no es que tengas que ir a buscar un país muy sofisticado, no quiere decir que Polonia no lo sea, pero diga, es un país similar a Argentina. Entonces, ese es un poco el sentido de las charlas, ¿viste? Conocerse, las dudas, ponerse a disposición. Es más que nada una charla así de abierta. Sé que el sueño de Demian Reidel tiene que ver más con el sector tecnológico específicamente, pero ¿qué pensás de esa utopía de atraer a grandes empresas internacionales, más allá de las tecnológicas, pero las abarca Argencon también? ¿Y Sí. cuán realista es? ¿Es algo muy de largo plazo que tiene que pasar un montón de agua por debajo del puente? No, mirá, a ver, Demian, él tiene, primero, los contactos que armó para el presidente en la costa oeste, la verdad creo que son muy buenos, pero son muy buenos para el país, o sea que no es fácil, yo te digo, tengo muchos años de corporaciones gigantescas. El chairman de una corporación de ese tamaño es muy difícil juntarlo con un presidente de nuestros países, ¿viste? Son tan grandes. Si vos ves los números, ¿viste? De esas compañías, son gigantescas.
que él haya logrado en 48, 72 horas sentarse con 3, 4 número unos del tamaño de esas compañías, ya me parece que es un logro de Demian importante para poner en la agenda de esas personas, che, está Argentina, está esta posibilidad. El foco de Demian, por lo que estuve leyendo, es en la infraestructura de la inteligencia artificial. O sea, ¿viste? Cuando vos hablas de inteligencia artificial, hablas mucho por ahí de tecnologías, de algoritmos, de software. Y hay una cosa que es, bueno, que al final del día, ¿en qué fierros descansa todo eso? Perdóname el lenguaje antiguo de hardware. Bueno, son data centers gigantescos. Esas son las grandes inversiones, ¿sí? Entonces, vos decís, ¿es posible que pongan una mega inversión en la Argentina para hacer un data center? Esos data centers consumen mucha energía. La mayoría de esas compañías exigen, y tengo alguna experiencia porque estuve en un proyecto de alguna, que la energía sea energía verde, o sea, con lo cual tenés que ponerle energía eólica o energía solar, y tenés que manejar el tema de la temperatura, por eso se habla mucho del frío. Si vos me decís eso es utópico, mira, yo conocí, no digo el nombre de la empresa, pero hubo una empresa muy grande, estas mega, que tuvo un proyecto muy serio de hacer un mega data center. Estaba entre Chile y la Argentina, esto 2017, 2018. Vinieron acá delegaciones de altísimo nivel, y te diría, estaban orientándose a hacerla en la Argentina y no en Chile, porque Argentina tiene el tema sísmico y todo eso. Y bueno, lo que pasa es que ahí se cayó la Argentina en la segunda mitad del 2018, y bueno, y después el resto de la historia, vos desde Bloomberg lo conocen ustedes mejor que yo. La conocemos. Entonces, vos decís, bueno, podrían volver eso, no lo sé en qué quedó ese proyecto específico, pero digo, tenés la energía, tenés los lugares, es un tema de confiabilidad argentina. Me parece que está bueno que él empuje Demian para tratar de que salga algo así. Entiendo que puede ser que la mayor apuesta tenga que ver con los fierros, pero también entiendo que apunta a atraer capital humano de esas empresas estableciendo mayores oficinas acá. Y te leo dos títulos que están ahora en la home de bloomberglinea.com que me parece que tienen que ver con este punto de Reidel. Una es que Google está en la mira y comienza el juicio antimonopolio en Estados Unidos. Y otra es Apple y Google reciben multas millonarias en Unión Europea por fraude fiscal y abuso de posición. En Europa, puntualmente, Reidel estaba haciendo hincapié en que cada vez son más perseguidas por los reguladores. ¿Vos creés que acá se pueda generar ese entorno regulatorio más amigable para ese tipo de empresas y que eso representa una oportunidad? A ver, son dos temas y los conozco porque IBM alguna vez tuvo en el pasado esos temas y me tocó, yo fui vicepresidente en Europa de IBM y cuando llegó me tocó un tema al principio del tema de si había una acción monopólica por el tema de los mainframes o no. Esto ya en los 2010, que ya, digamos, fue absolutamente desestimado, porque esa fue una discusión lógica en la década del 80, pero bueno. Pero a ver, rápido, lo de los contenidos de Google es una discusión grande, creo que no es del todo pertinente para Argentina. Te digo grande porque tiene que ver con el consumo de media, que al haberse el consumo de media hecho a través de Internet y a través de buscadores y plataformas, cambió totalmente. Ahí viene todo el tema de el uso, quién atrae a quién. Vos lees el diario gracias a que tenés el buscador, o vos potenciás al buscador y por lo tanto y la publicidad que vende, porque el diario con sus contenidos es el que tracciona la atención. ¿Y qué cosas hay en el medio? Y me parece que es una conversación interesante, que se está avanzando mucho, que ha cambiado mucho. A muchos diarios han puesto el wall, vos lo sabés, para que tengan que directamente pagar ahí. Entonces, es un modelo que me parece que la Argentina en esa discusión no está hoy en forma relevante. Y tampoco te diría el tema europeo, con el tema de Apple, tiene que ver un poco con las industria europea versus industria americana. Es mi visión, es mi visión. A mí me pasó que cuando yo estaba en Europa, hacía poco había pasado en Estados Unidos todo el tema de Prisma,
no sé si te acordás, y el escándalo que eso hizo de empresas americanas que el gobierno americano le habían dado backdoors en sus sistemas por el tema del terrorismo, después del 2001, ¿no? IBM no era una de esas, porque esas eran las grandes empresas de consumer. Pero a mí me pasaba mucho que las empresas europeas decían, no, contratá con mi empresa, que el gobierno americano no se va a meter en un backdoor. Entonces tenías todo un tema de discusión de competencia que me parece que es una contra otra. Y creo que la Argentina, en ninguna de esas discusiones es una cuestión relevante para la Argentina, tiene otros problemas y otras discusiones, pero me parece que ninguna de las dos son relevantes. Con lo cual, creo que la posibilidad existe. Ahora, para contestarte con la misma franqueza y la forma frontal en que hiciste las preguntas, cuando uno ve, por ejemplo, la cantidad de proyectos de ley de inteligencia artificial que hay, que son genéricos, con la mejor de las buenas voluntades, que muchos se basan en el modelo europeo, ahí te da un poco de decir, bueno, de nuevo, volvemos al tema de la ley de teletrabajo, ¿viste? Y es un poco por eso la importancia de sentarse y hablar, porque mucha gente lo hace con buena intención, pero no tiene la película, no sabe cómo funciona esto, y por eso es que estamos teniendo muchos diálogos. Entonces, en concreto, la oportunidad está. Es cierto que en la Argentina van a tener un ambiente que no vas a tener el peso regulatorio europeo hoy, y eso está abierto. Y es un tema que creo que en la Argentina tenemos que conversarlo todos los sectores para aprovechar esta oportunidad que tiene para la economía y el desarrollo social del país, ¿no? Creo que la pregunta que te hacía iba de la mano del ejemplo de Irlanda, ¿no? Que es un ejemplo claro de un país que era relativamente pobre y que, generando el contexto tributario y regulatorio, de repente generó que empresas como Google, como Amazon, abrieran sus headquarters europeos en ese país, y pasó a tener, si no es el mayor PBI per cápita de Europa, pegan el palo, ¿no? Ese tipo de ejemplo de países, de transformaciones, ¿es algo que ustedes ven como algo implementable en Argentina, o todavía estamos lejos de pensar en eso? No, yo creo que sí. La gran diferencia que te haría es, yo creo que sí, es un excelente ejemplo. Irlanda tiene un componente fuerte del manejo fiscal y tributario, ¿ok? O sea, ellos, la mentalidad de Irlanda es, yo voy a bajar todo, pero va a crecer mi base impositiva por todos los que van a venir a instalarse, con lo cual no voy a perder. Y se puso en una situación muy competitiva, siendo un país pequeño. Yo creo que la Argentina, su oportunidad es el talento. O sea, de nuevo, el talento argentino es muy bueno y culturalmente muy acomodado a una mentalidad europea o norteamericana. Si vos lo pensás, tiene más que ver que por una cuestión cultural, que el de la India, aunque la India sea masivo. Entonces, lo que decías de Google ya tiene un equipo de inteligencia artificial en la Argentina que excede el scope de trabajo de ellos, las fronteras de Argentina. Y yo creo que sobre esa base sí se puede dar. El resto va a depender, digamos, de la evolución de la macro, ¿no? La economía argentina, digamos, lo que tiene es unos antecedentes, ¿viste? Había una película muy vieja que se llamaba Mi pasado me condena. Entonces digo, el talento lo va a drivear, lo va a empujar, el demostrar este diálogo y que la Argentina es un país abierto y que no se va a encerrar en regulaciones absurdas va a ser una condición muy importante. Y a medida que vamos caminando y que la economía argentina se vaya ordenando, me parece que vas a tener una pista para que puedan aterrizar acá. Pero lo económico, viste, va a ir teniendo que irse demostrando en el camino, ¿no? Te hago la última pregunta, Sebastián, para redondear. Si viene un inversor extranjero y se reúne con vos y te pregunta cuáles son los índices, las variables, los acontecimientos clave para ir siguiendo para ver cuán probable va a ser el éxito de Milei en implementar estas reformas y que tenga éxito en general este nuevo giro de la Argentina en el tiempo, ¿cómo le respondes? Yo le diría que primero es el tema de tener una persona personalmente comprometida, no es ideológico, es visceralmente comprometida
con el déficit cero, visceralmente. Él está jugado 100% ahí y a bajar la inflación del país. Y eso es distinto. Eso la Argentina no lo tuvo, algo visceralmente 100% jugado. No es que es un plan, los planes podrán ser mejores o peores, las medidas económicas podrán cambiar, pero vos tenés una persona que casi como kamikaze tiene la absoluta convicción de tirarse de cabeza sobre ese objetivo, y eso es lo que hace el diferencial más importante. Me parece que la medida que lo va demostrando, va arrastrando al resto. Y la segundo, que me parece que es el otro eje, es que la sociedad apoya mucho eso y que hay como una retroalimentación. Entonces, esa es la oportunidad que tiene, digamos, la Argentina. Hay un país cansado de un modelo que no funciona, que mucha gente podrá discutir si es más por esto o más por aquello, pero todo eso quedó de ese lado y ahora está un poco el objetivo en esta oportunidad. A mí me invitaron del Digital Supply Chain Institute a estar en un panel ahora en Panamá, se hace una convención internacional, y el panel, estos son grandes compañías de supply chain del mundo, navieras y compañías de tecnología, porque hacen como el uso de lo digital en eso. Y el panel, muchos son norteamericanos y europeos, es en este ambiente geopolítico en el mundo, la tensión con China, lo que pasa en Europa, hay un resurgir de Latinoamérica estratégicamente. Entonces, específicamente hablar de, bueno, ¿cuál es la nueva oportunidad? Ya que es un lugar que parece que está fuera de los ejes de conflicto. Y creo que eso también es otra cosa para poner ahí, ¿no? Sebastián, muchísimas gracias en serio por tu tiempo y estar acá en la Estrategia del Día Argentina. No, gracias a vos. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniela Hernández. Que tengas un día muy productivo.